Hola Mirna, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Bien y ustedes? Bien, también. Oye, voy a admitirte a ti primero y a Villagrán para iniciar el control, ¿ok? Ya. Perfecto, déjame invitar a Villagrán. Un segundo. Voy a hacer entrar al Nicolás. Enciendan su cámara, chicos, por favor. Hola Nicolás. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Oye, les Buenos voy a días. mostrar a ambos el control. Yo voy a estar haciendo el resto de la clase de repaso, ¿no es cierto? Ustedes le ponen mute a todos, ustedes se concentran en su prueba, tienen 70 minutos y me la entregan por correo, ¿ok? Ya. Ok, Entonces, ¿cómo se llama? Se las voy a mostrar en pantalla y ustedes le sacan un pantallazo para poder sacarla de pantalla, ¿les parece? sí, sí. Sí. Voy a mostrar primero el quiz 1 de Nicolás. Ya. Eh, ¿Ahí lo estás viendo, Nico? Sí, Quiz ahí 1 lo- recuperativo, ¿no es cierto? claro. Ahí le saco pantallazo. O haz una captura de pantalla, lo que mejor te parezca, ¿no es cierto? Se pide la secuencia de Ya. automatización, el diagrama espacio-fase, el diagrama espacio-tiempo y el circuito neumático, ya sea por cualquiera de los métodos que vimos, intuitivo, cascada, paso a paso. Además del diseño del circuito, se considera la simbología utilizada y el orden, ¿ok? Ya. Tienes Ahí 70 lo- minutos, o sea, son las 8:05 hasta las 9:15, ¿ok? Ya, ok. Listo, Nico. Muchas gracias. Ya, Mirna, voy a compartir contigo entonces ahora tu control. Ya. Ahí está, Mirna. Va, todavía no. Ahora le pongo, ahí está. ¿Ok? El quiz 2 recuperativo, tiempo 70 minutos. Ahí están las instrucciones después, cómo tienen que guardar, sacar la foto y enviármelo en PDF. Tienes que programar la secuencia con ese circuito que te hice ahí. Y más abajo está la secuencia descrita, ¿no es cierto? Tú tienes que hacer identificar la secuencia, el diagrama espacio-fase, el diagrama de activación de fines de carrera, el diagrama de estados, el diagrama de salidas y el diagrama de entradas. ¿Ok? Ya. ¿Le sacaste Sí, un captura de pantalla? sí, la tengo. Perfecto. Listo. Ya, profe. Ustedes dos siguen en ese Gracias. chico, yo hago entrar a todos los demás. Gracias. Muchas gracias, profe. Ya, mutéense, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Bien y usted? Muy bien. Buenos días, profesor. Nicolás, Mirna, tienen que estar con la cámara encendida. Recuerden que es un control. Disculpa. Ya,
mientras nosotros hacemos esta sesión recuperativa, ¿no es cierto? Mirna y Nicolás van a estar recuperando el control que no pudieron asistir. ¿Ok? Bueno, lo que vamos antes incluso de partir con esta clase recuperativa, me gustaría siempre recordar de que lo que estamos haciendo, lo que estamos revisando, todo lo que hemos visto de cómo hacer automatización, de los elementos de automatización, ya sea neumática o hidráulica, de los tipos de generar, la forma de generar los programas, ¿no es cierto?, con métodos de cascada para evitar las señales encontradas, la forma, ¿no es cierto?, en que nosotros estamos haciendo un proyecto, que el proyecto no es cualquier cosa en el aire, tiene un fin, tiene un objetivo, ¿no es cierto? Justamente es el hecho de la automatización. La automatización no es un arte de automatizar, tiene un objetivo, y el objetivo es evitar accidentes, facilitar la vida, promover la eficiencia y la eficacia en alguna tarea. O sea, siempre tiene un objetivo de fondo, tiene un costo y tiene un objetivo. Y lo que uno nunca puede olvidar es que tiene siempre que evaluar cuáles son los beneficios versus el costo. ¿Ok? Eso siempre tiene que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, siempre cuando hagan un ejercicio, cuando les toque trabajar en automatización, vean, observen primero cuál es el objetivo, qué es lo que se requiere, y en función de ese objetivo, hacen la automatización. Si la automatización tiene un objetivo de aumentar seguridad, todo lo que hagan dentro de las piezas que incluyan el método de automatización que elijan, tiene que ser con el objetivo de la seguridad. Si es aumentar eficiencia y la seguridad, tienen que pensar entonces en estos dos objetivos en paralelo, y siempre al final de su proyecto evaluar si lo que hicieron primero es conveniente, o sea, efectivamente ofrece más beneficios que costos, y después si se puede mejorar continuamente, ¿ok? Siempre pensando que lo que uno hace a la primera puede ser mejorado después, ya sea por nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevos elementos que aparezcan que me permitan hacer mi trabajo más eficiente. Y particularmente, lo último que estábamos viendo, que es automatización, ¿no es cierto?, está principalmente relacionado con un elemento que actualmente está muy en boga, que es la integración de procesos. ¿Qué saben ustedes de la Profe, integración de procesos? profe, una consulta rápida. Dígame. Profe, ¿vamos a alcanzar a presentar hoy día el grupo que Sí, falta? sí, vamos a alcanzar. Sí. Ah, ya, gracias. ¿Qué es lo que es la integración de procesos? ¿Quién se le ocurre lo que es integrar? ¿Y qué es integrar un proceso? Cuando se combina, no sé, un proceso neumático con algo, no sé, eléctrico puede ser. Se combinan diferentes, ¿no es cierto?, diferentes formas de hacer las cosas. Integrar es juntar para formar un todo, y la integración de proceso particularmente es dos partes que funcionan independientemente, se juntan en un proceso integrado, ¿no es cierto? La integración principalmente me permite generar un proceso continuo donde uno puede eliminar pérdidas, eliminar desperdicios, ¿no es cierto?, y sacar mayor provecho a la tecnología. Y justamente es el PLC la base de la integración, porque cualquier tipo de maquinaria, de equipo, de línea, que cuente con entrada o salida, o incluso si no cuenta con entrada y salida, nosotros las podemos agregar, permite un flujo de información siempre tomando en cuenta las diferentes etapas. Aquí tenemos como se vería en un estado anterior, ¿no es cierto?, en una línea de producción, las tres etapas, con una máquina 1, 2 y 3, que pueden venir con entradas y salidas, y estas entradas y salidas están integradas a través de un PLC. La línea de transporte que une la máquina 1 con la máquina 2, la máquina 2 con la máquina 3, está comandada por este PLC. El momento en que produce la máquina 1 y entrega la máquina 2, y la máquina 2 entrega la máquina 3, está comandada por este PLC.
¿no es cierto? Estos que eran etapas separadas, lo podemos ver ahora casi como si fuera una sola etapa. ¿Ok? Una de las cosas que uno tiene que preocuparse cuando llegue a la industria es que ojalá los equipos que tenga dentro de la máquina, estas entradas y salidas, ¿no es cierto?, sean de un solo tipo. Las máquinas vienen, muchas máquinas vienen con PLC, ojalá sean de la misma marca, ¿no es cierto? Y uno incluso cuando compra una máquina puede pedirle, oye, yo quiero un PLC Allen Bradley para poner en mi equipo porque es el que la mayoría que tengo, ¿ok? Y esto sirve para aplicaciones en la industria automotriz, en la industria de alimentación, minera, maderera, química, farmacéutica. En general, cualquier industria, ¿no es cierto?, podemos tener, ¿no es cierto?, el enlace de diferentes etapas a través de la integración que se realiza a través del PLC. ¿Ok? Eso es como para cerrar, ¿no es cierto?, todo lo que vimos en este curso. Asimismo, para cerrar lo que vimos en este curso, vamos a iniciar la presentación del grupo, se los digo al tiro. El grupo que presenta ahora, lo tenemos acá. Presenta el grupo 14. Recuerden que es la presentación 3, ¿no es cierto? La entrega 4 se hizo sin presentación. El grupo 14, Campillay, Caqueo, Cortes, Monroy y Sayés. ¿Están ahí? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Bien, bien, profe? Bien, también. Aló. Ahí sí. ¿Estamos todos? Estoy listo yo también. Espérenme un segundo que tengo gente que está esperando en la sala de espera. Ahí acaba de entrar esta gente. Déjame ver entonces. Tenemos a Benjamín, tenemos a Oscar. Tenemos a Nicolás. Y no veo la otra persona. Aquí te estoy viendo. Adelante, cuando quieran ustedes. Ya. Buenos días, profesor, Buenos compañeros días. y compañeras. Somos el grupo 14 que tiene como objetivo la automatización de la producción de miel artesanal. Este grupo está compuesto por Nicolás Caqueo, Benjamín Campillay, Javier Sayés y quien le habla, Óscar Cortés Monroy. En esta presentación se dará a conocer la secuencia de automatización, los diagramas espacio-fase y espacio-tiempo correspondientes al proceso, los temas pendientes y los desafíos por resolver. Cabe recordar que en la presentación anterior se explicaron las etapas de llenado, sellado y rotulado, y uno de los temas pendientes de la presentación pasada era el que se abordará hoy día. Con respecto a la designación, el cilindro dispensador de miel se identificará con la letra A, el cilindro que establece contacto entre el elemento de cierre y la tapa del envase con la letra B, la cinta transportadora corresponde a la letra C, el cilindro que sostiene los envases durante el cerrado de estos se denomina con la letra D, el cilindro de giro que cierra el envase corresponde a la letra E, el cilindro que asegura la posición del envase durante el proceso de etiquetado se representará con la letra F, y finalmente el cilindro rotatorio que adhiere la etiqueta del envase se designa con la letra G. A continuación, Benjamín explicará la secuencia de automatización. Bueno, como se escucha, Sí, se escucha. como mencionó mi compañero, está el elemento A que va a ser el dispensador de miel, el B que va a permitir el acercamiento entre el elemento que va a sellar el envase y la tapa del envase, el C que va a ser nuestra cinta transportadora, el D que va a firmar el envase mientras está, va a ser sellada,
el E que va a ser un elemento de giro que va a permitir el sellado, el F que va a firmar entre dos rodillos los envases para el rotulado y el G que aún no se ve el elemento de trabajo aquí, pero va a permitir el giro para el rotulado. Bueno, la secuencia, esta secuencia está diseñada cuando la cinta está llena de envases, partiendo con el C+, que va a permitir que la cinta posicione los envases bajo de cada una de las etapas, tanto de llenado, sellado y rotulado. El C- va a permitir la detención en esas partes, en esa etapa. Luego de más va a firmar el envase. A su vez, al mismo tiempo, B más y F más van a firmar los envases que se encuentren tanto en el rotulado como en el sellado. Y cuando esté todo posicionado, afirmado y haciendo contacto, se va a proceder a llenar con A más, a sellar con el giro de E y a rotular con el giro de G, los tres al mismo tiempo. Una vez que eso se lleva a cabo, los cilindros A, B, D y E van a volver a su posición inicial, retraída, y cuando cuando ya no estén haciendo contacto, el cilindro E como el G, que pueden ser cilindros rotatorios o servomotores, que ahora para el informe 4, si no me equivoco, ya lo definimos como servomotores, van a volver a su posición inicial. Y esto se va a volver a repetir para el siguiente ciclo. Cabe mencionar que también vamos a instalar sensores en cada una de las etapas para asegurar que cuando, por ejemplo, no existan envases en la etapa de sellado y rotulado, los elementos de trabajo que se encuentran en esa etapa no se accionen, así permitiendo un ahorro de aire y energía. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver los que son los diagramas de espacio-fase y espacio-tiempo. Como vemos a la izquierda, tenemos el diagrama de espacio-fase y podemos ver que en una primera instancia se activa el cilindro C, posteriormente el cilindro D, y así sucesivamente hasta completar la secuencia completa. En la parte derecha vemos el diagrama de espacio-tiempo, en donde podemos ver que la salida de los cilindros, el avance de los cilindros y el retroceso de esto, y sus respectivos pasos de tiempo para cada cilindro. Podemos ver que el cilindro, por ejemplo, el cilindro C, que vendría siendo la cinta transportadora, se activa al principio de la secuencia y finalmente, al ser un solo avance, se activa y se desactiva inmediatamente. El cilindro A, que es el dispensador de miel, se activa durante aproximadamente 5 segundos y se cierra durante 5 segundos para finalmente poder llenar los frascos de miel. Esto también se podría, a la larga también se podría cambiar en el siguiente informe, porque pues, finalmente divisamos que el cilindro A también podría activarse en conjunto con el cilindro D y no habían problemas para la producción, pero eso tenemos que verlo. Eso por lo que son los diagramas por ahora. Dentro de los temas pendientes que teníamos en esta etapa del proyecto, podemos destacar que hacía falta definir el tipo específico de cilindro motor a utilizar, de acuerdo a cada una de las aplicaciones que nosotros definimos. Ahora, como comentó mi compañero Benjamín, a este punto en el informe 4 ya hemos definido que vamos a utilizar servomotores. También en este punto hacía falta definir el fluido de trabajo, no obstante ya hemos acordado que vamos a utilizar neumática, debido a todas sus ventajas de que primero es más limpio, es más económico y no se necesita una gran aplicación de fuerza en nuestro proyecto. Bien. También hace falta identificar las válvulas requeridas, definir el accionamiento de estas válvulas y en general diseñar el circuito de automatización de forma tal que se impida la interferencia de señales. Ahora, todos estos puntos ya se han resuelto de alguna manera en el estado actual del proyecto. No obstante, el único punto que aún no hemos atacado de forma concreta es en el análisis económico de nuestro proyecto.
nuestra viabilidad y sustentabilidad como empresa. Y dentro de los desafíos por resolver que teníamos también en esta etapa era, en primer lugar, seleccionar estos elementos de trabajo óptimo para la solución de acuerdo a la disponibilidad del mercado y de acuerdo a los recursos de la empresa. Esto todavía sigue siendo un desafío debido a que ha sido un poco más difícil encontrar, por ejemplo, cotizaciones o valores particulares, por ejemplo, de algunos precios aquí para el contexto nacional y específicamente para lo que nosotros requerimos, pero hemos avanzado en esta área. Otro punto es definir las presiones de trabajo adecuadas, especialmente para los procesos de miel y cerrado de las tapas. También hace falta distinguir los potenciales clientes que se beneficiarán de la automatización del proceso dada la alta variabilidad que existe en la industria apícola. Y finalmente definir las condiciones de servicio. Este último punto ya está bastante resuelto y son los dos intermedios que todavía requieren que nosotros trabajemos un poco más en ellos. Bueno, con esto damos conclusión a nuestra presentación y nos gustaría agradecer su atención. Muchas gracias. Bien, chicos, buena la presentación, bien estructurada, ¿no es cierto? No está llena de información. Ustedes son los que dicen y la presentación es un soporte. Dos detalles. Primero, recordarles que C como cinta transportadora es un motor, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Sí. Okay. Y con respecto a lo que dijeron, ¿no es cierto? Lo que estaba hablando justamente al principio, uno hace una versión y después la puede ir mejorando, porque si ustedes se fijan en su proceso, está todo relativo al tiempo de llenado. O sea, si el tiempo de llenado es 5, o ya sea, si el tiempo de llenado, el tiempo de tapado o el tiempo de etiquetado, el que sea más grande es el que va a estar limitando toda la línea, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tienen de ver, que cómo optimizar para no quedar amarrado a un solo tiempo. Muchas veces lo que se hace en la industria, entre las etapas de llenado, tapado y etiquetado, o quizás llenado y tapado van juntos, pero etiquetado se separa y se pone entre medio un buffer, ¿ok? O sea, se pone una mesa de acumulación. ¿Para qué? Porque así permite independizar el tiempo de etiquetado, que probablemente es más rápido que el tiempo de llenado tapado, y permite avanzar la producción más rápida. ¿Ah? Eso es solamente, no es necesario para que lo hagan ahora, pero sí es para que lo conozcan. Cuando ustedes van a la industria del alimento, se van a fijar que entre procesos hay mesas acumuladoras, y es justamente para poder independizar un poco que si falla la tapadora, por ejemplo, puede seguir funcionando la etiquetadora con este buffer o con esta mesa de acumulación. ¿Me entienden o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, igual estamos pensando en separarlo para optimizar los tiempos de proceso. Igual era largo por el tema del envasado. Lo tengo claro. Se presenta ahora, muchas gracias chicos, el grupo 11. Gracias, profe. Blanca Fuentes Ojeda Concha. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mis compañeros. El Diego, el pibe. Blanca Ojeda Fuentes. Don José. Le vamos a pedir que encienda la cámara. Avísenlo ustedes, por favor, por WhatsApp para que encienda Sí, la cámara. no, sí, Concha estaba recién, profe, que de repente se le va el neto al cabro. Mientras voy a... sí. Prende tu cámara. Ya, profe, voy a ingresar a mi compañero. ¿Comienzo nomás, profe? Por supuesto. Entonces, si están listos, Ya. comenzamos. Ya, profe.
Ahí entra mi compañero Don Sí. José. Buenos días, profesor, compañeras y compañeros. Hoy vamos a presentar el informe número 3 del ramo de automatización. Hoy vamos a hablar sobre la automatización de procesos en una planta de deshidratación de manzanas. Somos el grupo número 11, conformado por Felipe Blanca, José Concha, Diego Fuentes y quien les habla, Felipe Ojeda. A modo de resumen, en el presente informe de avance se generó la secuencia de automatización de los procesos en los cuales trabajaremos, los que se consideraron como de mayor relevancia, ya sea para poder lograr mejores optimizaciones o bien otorgar mayor seguridad, siendo esto el proceso de recepción y volteado de beans y el proceso de introducción al cortado de fruta. Para ambos procesos se graficaron los diagramas de espacio-fase y espacio-tiempo en base a la secuencia de automatización obtenida. Los tiempos para cada uno de los procesos fueron estimados en base a equipos con movimiento y funciones similares, permitiendo además adecuarse a los tiempos de todos los procesos funcionando de la manera más eficaz posible. Finalmente, se presentaron los temas pendientes a resolver en los siguientes avances junto a los posibles retos. El primer proceso que consideramos relevante para optimizar es el volteado de bean e inicio del proceso productivo, en donde se pueden observar 4 elementos de fuerzas o actuadores. Tenemos el elemento que permite la ascensión vertical del bean hasta cierta altura, el cual se denominará con la letra A. Posterior a este movimiento tenemos el cilindro de efecto rotatorio, que rotará en aproximadamente 135 grados. Este se denominará cilindro B. Posterior a esto comienzan simultáneamente el cilindro C y el cilindro D, los cuales son de movimiento de empuje del bean y un rodillo tipo plumero respectivamente. El cilindro C termina su carrera y una vez transcurrido cierto tiempo el actuador D se detiene, provocando el retroceso de C, lo cual a su vez genera el retroceso de B y luego el retroceso de A, como se aprecia en la secuencia de la imagen, a la derecha. Como podemos ver, se estimaron tiempos de operación entre cada fase, como se aprecia en el diagrama espacio-tiempo, teniendo que A se demora aproximadamente 4 segundos, B gira en 8 segundos, mientras que C y D se demoran 28 y 32 segundos respectivamente en su funcionamiento, dejando 4 segundos de espera antes de que el actuador D se detenga, generando el retroceso de C de forma más rápida, como se puede apreciar, en aproximadamente 12 segundos. Luego, para finalizar, tanto B como A vuelven con la misma velocidad que avanzaron. Como se dijo anteriormente, los tiempos se estimaron observando maquinaria de similar funcionamiento, como también determinando tiempos necesarios para que las caídas sean suaves y controladas. Bien. El segundo proceso a automatizar corresponde al posicionamiento de la fruta a la máquina de cortado. En este proceso se utilizan 5 actuadores, como podemos ver en la imagen adjunta, 2 ventosas que denominamos F e I, un cilindro de giro limitado de 180 grados G y 2 cilindros que permiten subir y bajar ventosas. El proceso inicia en la toma de la fruta cuando se extiende el cilindro E y las ventosas se activan para tomar la fruta. Luego este cilindro E sube y gira en 180 grados gracias al actuador G para luego bajar y posicionar la fruta en la máquina, a la entrada de la máquina cortadora. Luego vuelve a subir este cilindro E y mientras el cilindro H baja y de igual manera el mismo proceso toma la fruta y con el cilindro de 180 grados gira y hace el mismo proceso que el cilindro E. De esta manera se obtiene un proceso doble, de manera de generar un proceso eficiente. Los tiempos se han estimado que cada movimiento es del orden de 1 segundo o menos porque son procesos relativamente rápidos. Cabe mencionar que para un uso eficiente de este arreglo se propone utilizar un sensor que permitirá el proceso automático siempre y cuando este identifique que estén las 4 manzanas posicionadas. Cabe mencionar que la máquina esta es solo de referencia esta imagen porque la máquina cortadora está limitada a solo a una fila de 4 manzanas, por lo que como requisito se deben posicionar en la entrada 4 unidades de frutas. Podemos ver la secuencia y el diagrama de espacio-fase y espacio-tiempo. Los desafíos por resolver. En cuanto al proceso de volcado, en base a las dimensiones y el peso del bean se tiene que determinar los esfuerzos que soporta cada cilindro,
y de esta manera seleccionar los elementos de trabajo adecuados. Para el rodillo que permite sacar las manzanas suavemente desde los pins, queda definir cómo será accionado, si por un motor eléctrico o por un cilindro giratorio. En relación al proceso de cortado, se tiene que determinar cómo será controlado el movimiento de las ventosas por medio de sensores para evitar fallas o movimientos innecesarios en caso de no haber manzanas en la línea. Para terminar, tenemos como temas pendientes determinar los cilindros y ventosas que se usarán, detallando sus costos y características, cómo serán alimentados y cuánta energía consumen los elementos individualmente y en conjunto. Conociendo esto, se podrá diseñar el circuito y el esquema general del proceso que hemos automatizado. Finalmente, queda por contrastar los costos totales y los beneficios totales obtenidos con la automatización realizada. Bueno, eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Bien, Listo, chicos. profesor. Siempre en su proceso, ¿no es cierto? Atención justamente al tema ese de lo que ustedes dijeron, 4 filas de manzana. ¿Cuál es la razón por qué tienen 4 y no 8 o no 16? ¿Ok? Porque está claro que si hacen de a 8 va a ser más eficiente la máquina que de 4. Entonces, denle vuelta, ¿no es cierto?, a eso, teniendo claro de que cuando es de 8 hay que armar 2 filas de a 4, entonces se puede complicar un poco. ¿Ok? Siempre considerar, ¿no es cierto?, en estos procesos, ¿no es cierto?, el tema de si van o no a automatizar las cintas de transporte. ¿Cómo se hace el transporte de la fruta entre el volteado del bin y la recepción en la máquina peladora? ¿Es por gravedad o es una cinta transportadora? Creo que en un informe lo especificamos y era una cinta transportadora. Perfecto, ¿ok? Entonces Desde- igual hay que ingresar. Ahora, como sabemos el tema de PLC, se puede esto incorporar fácilmente al... Efectivamente, o incluso yo he visto en muchas industrias fruteras que lo hacen por gravedad, ¿no es cierto? Se van ordenando y van cayendo por gravedad, entonces incluso te puedes ahorrar un elemento de automatización. Bien la presentación, chicos. Gracias, profe. Se presenta ahora el grupo 8. Bravo, Cortés, Osorio, Rivadeneira. Hola, profe, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, profe. Ya, perfecto. ¿Pueden ver la presentación, verdad? Sí, Sí, déjame ver si están ahí. Bravo, Cortés, Keila y me falta el señor. Ahí está, don Ignacio Rivadeneira. Adelante, chicos, cuando ustedes quieran. Ok. Buenos días, compañeras, compañeros, profesor. Somos el grupo 8, compuesto por Leonardo, Keila, Ignacio y yo, Dylan. Y a continuación les vamos a presentar el tercer avance del proyecto, recordando que era respecto al envasado de frutos secos a granel. Recordemos que este proyecto se realizará en Mundo Verde, un local comercial en Villa Alemana, donde cuentan con un espacio de 30 metros cuadrados, un presupuesto de 2,5 millones de pesos para mejorar el sistema de envasado, y actualmente tienen un flujo de 1,2 toneladas semanales de producto, los cuales requieren de 50 horas hombres para ser ejecutados. En esta presentación se mostrará la secuencia de automatización y los correspondientes diagramas de espacio-fase y espacio-tiempo. Anteriormente ya presentamos nuestra propuesta de automatización, la cual consiste en un equipo, como el del esquema, en donde se llevan a cabo 5 procesos principales. Un primer etiquetado, sellado, luego un llenado, la sujeción y para terminar un segundo sellado y corte del empaque. Bueno, en primera instancia,
vamos a definir la cantidad de cilindros correspondiente a cada procedimiento que mencionó mi compañero. Y el primero era el etiquetado. Se requerirá de un solo cilindro, el cual será designado como A. Es importante destacar que no se tomará en cuenta el proceso de obtención del papel adhesivo, sino más bien únicamente el pegado de este a la bolsa. El segundo, que es el primer sellado, será necesario un cilindro B, el cual actuará simultáneamente con el cilindro A, donde se acercarán las resistencias al fin para sellarlo. El tercero es el llenado. Para este proceso se necesitarán dos cilindros, el C para la compuerta, que al activarse cerrará el paso del producto, mientras que el D será el que empuja el contenido hacia la bolsa. Ahora bien, como no se posee, bueno, en ese entonces no se conocían, no se tenían los conocimientos necesarios para implementar un uso de un sensor en la balanza, se dejará como tema pendiente. Okay. Hasta el día de hoy seguimos viendo ese tema. El cuarto, que es la sujeción, se contará con dos cilindros, el E para la pinza, que se acercará y tomará la bolsa, mientras que el F será el que suba y luego baje, generando así la acción de el descender, el film. El quinto, que es el segundo sellado y corte, este proceso se necesitará de un cilindro, que lo designamos como la letra G, el cual al activarse se acercará a la bolsa cortando y sellando. Aquí podemos ver entonces la secuencia de automatización. Se comienza con A más B más y luego A menos B menos. Eso corresponde al etiquetado de la bolsa y luego la aplicación del sellado vertical. Retornan los dos actuadores. Luego viene C más, que es el cierre de la compuerta del alimento. Luego D más empuja el contenido de la balanza, el alimento, hacia la bolsa. D menos, luego C menos, retornan los dos actuadores a su posición inicial. Luego E más, o sea, la pinza que toma la bolsa. F menos, o sea, el tirar la bolsa para que avance el sistema. Luego G más, que es la aplicación del segundo sellado por temperatura, más el corte de la bolsa que ya está lista. Luego G menos y E menos, el retorno de los dos actuadores. Y finalmente F más, el retorno del actuador F, que su posición normal está extendido. La partida de la secuencia se va a hacer con una botonera enclavada, de tal forma que el sistema continúe automáticamente. Y la activación del tercer movimiento de la secuencia, C+, no se produce inmediatamente después del segundo, sino que se produce cuando se recibe la señal de la balanza, indicando que se ha alcanzado la cantidad de producto deseada. En la puesta en marcha de la máquina, las primeras bolsas salen sin sello ni etiqueta, entonces no son utilizables. Entonces, para la puesta en marcha, el depósito de alimentos tiene que estar sellado, o sea, cerrado manualmente, que no haya caída de alimentos hacia las bolsas. Y para bypassear entonces el C+, que requiere la señal de la balanza, el operador va a pulsar un botón. Y así va a continuar con la secuencia. Eso va a repetirse con las primeras bolsas, y una vez llegado al primer empaque utilizable, o sea que esté sellado y etiquetado, el operador abrirá el depósito de alimento y el proceso continuará automáticamente tras la señal de la balanza llena. Aquí podemos ver los diagramas de espacio-fase y espacio-tiempo, y ahí podemos notar que hay un desfase en la activación del tercer movimiento, que es debido a que se espera la señal de la balanza, como describí recién. Diseñar el circuito de automatización, determinar y presentar el tipo de actuadores que usaremos, los sensores necesarios para llevar a cabo la tarea, comparar la idea económica y logísticamente serán nuestros temas pendientes. Y en cuanto a los desafíos futuros a resolver, sería incorporar de manera correcta un sensor en la balanza para que permita la activación del circuito C de la forma que fue descrita anteriormente por mi compañero. Además, el circuito tiene que ser capaz de identificar la falta de film, de lo contrario el equipo despreciaría los productos. Y debemos instalar un botón para detener el equipo en caso de emergencia. Bien. Eso ha sido nuestra presentación. ¿Alguna duda? Consulta.
Bien, chicos, bien la presentación. Oye, me parece súper bien haber presentado el contexto, o sea, haber presentado, indicado que es una empresa, que tiene un espacio, que tiene ciertos requerimientos. Me parece súper interesante eso, porque ahí uno parte aterrizando el proyecto, ¿ok? Parte poniendo el marco donde tiene que desarrollarse este proyecto. Con respecto al sensor de peso, uno ya va viendo, ¿no es cierto?, a medida que va avanzando el curso, que claramente una balanza con un sensor que puede ser una entrada tipo PLC o una salida, una señal de salida PLC, ¿no es cierto? Y con este PLC comanda, ¿no es cierto?, la apertura o cierre para corte. En algunas industrias el proceso de llenado se hace por tiempo y en otro por peso, ¿ok? Hay que ver ahí cuando el material es más o menos estable, su densidad, ¿no es cierto?, su densidad de almacenamiento, se puede hacer por tiempo. En otros casos, cuando es muy diferente, o en este caso que son diferentes tipos de frutos que uno no sabe mucho cuál va a ser la densidad, lo puede hacer por peso, ¿ok? Bien los detalles de operación, ¿no es cierto? Ese último pensamiento que hicieron con respecto a cómo iban a hacer la apertura y cierre, los sensores, si hay o no cinta y papel, son elementos que, si bien no es el objetivo principal de este proyecto, sí tienen que ser tomados en cuenta cuando uno está trabajando en la industria y cuando va a hacer un proceso de automatización de la industria, ¿no es cierto? Que haya etiqueta, que haya film, que efectivamente haya frutos secos, ¿no es cierto?, para no tener funcionando la máquina en vacío. Buena la presentación. Y se presenta finalmente el grupo 12. El grupo 12, que son los señores Durán, Mora, Salinas, Sánchez. Hola, profesor. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Javiera, te estoy viendo. Déjame ver. Juan Pablo. Manway y Javier. Adelante, chicos. ¿Van a hacer presentación o video? Presentación, profesor. Adelante, cuando ustedes quieran. Ok. Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Somos el grupo 12, conformado por Juan Pablo Durán, Manway Mora, Javier Salinas y por quien les habla, Javiera Sánchez. Nuestro proyecto, como recordarán, es un proyecto de automatización de un invernadero que se encuentra en la azotea de un edificio. Este es nuestro informe 3. Avances realizados. Bueno, primero cabe mencionar que decidimos que el sistema a utilizar es neumático, dadas las pequeñas cargas que requiere nuestra automatización. Los elementos del sistema son bueno, un cilindro de giro que gira hacia la repisa que se encuentra a su derecha, sería el cilindro A. El B sería un cilindro multiposicional que hace un movimiento de subida para que se suba el brazo. El cilindro C es un cilindro multiposicional que genera el movimiento hacia la repisa, dado que nuestro estante está así, de esta forma, y se tiene que ir acercando a medida que va subiendo de nivel. Perfecto. El D es una pinza, que es para tomar las lechugas. El E es un cilindro de giro para llegar a la repisa izquierda. Y bueno, estos 5 elementos son los que se observan en la imagen. También hay un cilindro de giro continuo, o sea, un motor neumático. Perfecto. Que va a mover este brazo para alcanzar todo el estante. Bueno, nuestra automatización comienza al tomar las lechugas y termina cuando se dejan las lechugas sobre una cinta transportadora. Y la cinta transportadora estaría debajo del riel por donde se mueve este brazo. Bueno, hicimos un cambio en los estantes, o sea, habían 4 niveles y los cambiamos a 3 niveles porque decidimos trabajar con un cilindro multiposicional con 3 posiciones.
Bueno, acá tenemos la secuencia, ahí recordando los cilindros, el A y el E son de giro, el D es una pinza, el C da la profundidad, el B da la altura y el F sería el motor que mueve el brazo sobre el riel. Entonces lo primero sería el cilindro E para dar el giro hacia la repisa, luego C más y D más, dependiendo de dónde está, para dar la profundidad y para tomar la lechuga. Luego E menos y C menos puede ser simultáneo para regresar a la posición neutra, digamos, que es con el brazo en paralelo al riel. Y luego D menos para saltar la lechuga, que la idea es que debajo del riel esté el lugar donde se dejan las lechugas para que luego se vayan en una cinta. Y luego se repite esto, pero agregando un B entre medio para darle una altura. Y como vemos, esto se repite de nuevo, E más, B más, C más más, que sería una profundidad más grande, y así sucesivamente. Y cuando se llega al final, cuando se saca de las 3 repisas en alto, se repite toda esta secuencia, pero con A más en vez de E más, para girar hacia el lado contrario, que recordemos que tenemos una repisa a cada lado. Perfecto. Y luego que se repita esta secuencia con A más, ahí recién funciona por primera vez el F, para dar un giro, para pasar al segundo nivel de estampa. Y se vuelve a repetir esta secuencia con E, y luego con A, y así sucesivamente. Perfecto. Observar el diagrama espacio-fase de nuestra secuencia, donde se puede ver que la secuencia se repite después de cada D menos, con la diferencia de que los cilindros B y C se extienden a una distancia más lejana para alcanzar a las demás lechugas que están en la repisa. Es por esto que nuestro diagrama espacio-tiempo, siguiente diapositiva, estos cilindros se demorarán un poco más en realizar sus recorridos. Bien. Es importante mencionar que se muestra solo esta parte de la secuencia porque estos movimientos se repiten. Posterior al proceso de A+, la secuencia es la misma, solo que el giro ahora queda a cargo del actuador A y no del actuador E, ya que ahora el brazo trabaja con la parte derecha, la repisa de la parte derecha. Al término de esta segunda secuencia, se activa el motor del riel para que el brazo avance hasta llegar a la segunda columna de lechugas y comience nuevamente el ciclo. Se omitió esta parte por un tema de espacio y porque en sí el sistema es simétrico, pero en el informe 4 cambiamos esta última parte y agregamos a nuestra secuencia y diagramas este motor que mueve la cinta transportadora, el riel. Okay. Bueno, como desafío a resolver, se debe calcular en detalle los parámetros de diseño que actúan en el sistema para poder elegir específicamente los elementos que se van a poder utilizar. Y por último, como temas pendientes, para el próximo avance, se debe indicar el listado de componentes y equipos a utilizar en el sistema de automatización de forma más específica y también completar el diseño del circuito neumático. Bueno, y esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por escuchar. Bien, chicos, ojo con justamente con los tiempos, ¿no es cierto? Para estimar bien cuánto es el tiempo de sacar todo desde una repisa y después de la segunda repisa, porque eso va a optar finalmente con la optimización de su proceso. Igualmente, estamos utilizando, ¿no es cierto?, automatización, que es tecnología, estamos presentando en PowerPoint, que es tecnología, estamos en nuestra sesión en Zoom, que es tecnología. Entonces, espero que para el próximo informe el planito ya esté hecho con algún elemento más tecnológico, con algún CAD o con algún dibujo técnico. Ustedes ya tuvieron dibujo técnico, entonces a esta altura ya debiera estar el esquema que presentaron, ¿no es cierto?, un poquito más tecnologizado, acorde a todo lo que están haciendo. Bien la presentación, ojo entonces con el tema de los tiempos, ¿no es cierto?, que tienen que hacer, ¿no es cierto?, para poder repetir el proceso cada vez. Me parece que no queda ningún grupo. No, presentaron todos los grupos, ¿ok? Entonces, tenemos algún tiempo para responder dudas, consultas. El certamen 2, ¿no es cierto?, que tenemos fijado para ¿cuándo?
Para el 22 de diciembre, ¿no es cierto?, tiene, al igual que el certamen 1, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, ¿no es cierto?, tiene que ver con preguntas acerca de lo que son, cómo funcionan los elementos hidráulicos y elementos de control. Y la parte práctica tiene que ver con un ejercicio que puede ser encontrar fallas, encontrar elementos redundantes, por ejemplo, en un circuito, o de cero diseñar ustedes un circuito, ¿no es cierto?, y automatizarlo mediante un sistema PLC. ¿Dudas? ¿Consultas? Pedimos Profesor, otra ayudantía para el día lunes, no sé, díganme ustedes. yo tengo una consulta que no es en realidad tanto de la materia de PLC, sino como si hay alguna manera de estimar el consumo energético, pensando más bien en el proyecto que en la prueba. Sí. Bueno, principalmente el consumo energético va a estar asociado a... Fíjate que en estos sistemas, la energía externa que viene, ¿cuál es? La primera sesión hablamos de cuáles eran las transformaciones de energía que ocurrían en una automatización hidráulica o neumática. ¿Te acuerdas cuáles eran? Claro, la energía sería la del fluido. Pero antes de la del fluido, ¿cuál es la energía de entrada para todos estos sistemas? ¿Eléctrica? Eléctrica, ¿no es cierto? O recordemos que incluso en sistemas autónomos uno puede tener un motor de combustión interna haciendo funcionar un generador y haciendo funcionar un compresor o una bomba. Entonces, en ese sentido tendríamos energía química para transformar a través del motor de combustión interna y un generador en energía eléctrica, y la energía eléctrica se convierte en energía neumática o energía hidráulica, ¿ok? Entonces el consumo viene dado externo a lo que es, ¿no es cierto?, el trabajo que vamos a hacer, independiente de que el proceso tenga iluminación u otras cosas, ¿no es cierto? Vamos a utilizar energía eléctrica, y el consumo de estos sistemas en cuanto a energía externa viene dado por el consumo del generador o del compresor, ¿no es cierto? No sé si eso responde a lo que querías preguntar. No del todo, porque en mi grupo estábamos con la duda o haciendo la decisión todavía entre hacer una automatización que sea todo completamente neumático o utilizar PLC. Y pensábamos que un punto de importancia sería saber el consumo energético de una opción versus la otra. Ok, sí. Si tú te fijas, en ambos tú tienes el costo de, ¿cómo se llama?, del compresor. Ahora, un PLC, si tú piensas, es básicamente una CPU de un computador, ¿te fijas? Entonces, el costo es bajísimo, el consumo energético de un PLC. En el caso de una automatización solamente neumática, tú siempre vas a tener el costo del ¿cómo se llama?, del compresor o de la bomba. En ambos tienes el compresor o la bomba, lo único que en el sistema PLC adiciona el consumo del PLC. El consumo del PLC es bajísimo. Tienes que considerar entonces si es que estás en una zona aislada, donde no hay acceso a señal eléctrica, o estás en una zona con acceso a señal eléctrica. El sumar o no sumar un PLC tiene que ver con la flexibilidad principalmente, ¿ok? Un PLC te permite ser súper flexible en cuanto a si tu sistema lo quieres ampliar, lo quieres optimizar, lo quieres mejorar, ¿no es cierto? Porque bastaría hacer una conexión de cable para cambiar, para optimizar, para ampliar tu sistema. Un sistema que está hecho en base a conexión de mangueras, ¿no es cierto?, es un poquito más complejo y tiene menos flexibilidad. No es que no se pueda, pero es menos flexible que un sistema PLC. Entonces yo creo que la decisión
de si ir por un sistema controlado por PLC o un sistema puramente neumático o hidráulico, tiene que ver principalmente con la flexibilidad que tú quieras lograr. ¿Ok? Está claro que tienes que considerar también el costo que tiene un PLC, pero te vuelvo a decir, es la flexibilidad la que permite, ¿no es cierto?, definir entre uno u otro sistema. Con respecto a eso, con respecto a este tipo de consulta que están haciendo, me gustaría decirles que el próximo semestre también se dicta este ramo y probablemente, aún no es seguro, vamos a poder, ¿no es cierto?, en marzo, en abril, poder partir con cierto nivel de clases presenciales. Por lo menos yo estoy abogando porque los laboratorios se puedan hacer en formato presencial, y me gustaría invitar desde ya a los que estén interesados, ¿no es cierto?, en participar en estos laboratorios, en estas actividades de laboratorio, los dejo desde ya invitados. Esto sería básicamente con un interés para las personas que tengan interés, porque esto no va a llevar nota para ustedes. Ustedes ya van a ser evaluados en este curso con respecto a lo que me he hecho, con el proyecto y con los certámenes y los controles. Pero los que tengan interés de poder vivir la experiencia de meter la mano y conectar y equivocarse y hacer un diseño, ¿no es cierto?, y hacer después el control PLC de un proyecto, les pido que me manden un correo, queden inscritos, de tal manera que apenas podamos tener sesiones presenciales de laboratorio, yo los invito a participar ustedes. ¿Ok? Entonces los interesados me mandan un correo, ¿no es cierto?, al correo USM para poder invitarlos a participar cuando haya laboratorio en formato presencial. Recordemos que cuando automatizamos con un PLC son esenciales, ¿no es cierto?, la definición de los estados. Los estados es básicamente lo que rige o define de qué manera voy o qué tan eficiente voy a ser en mi automatización. Que un diagrama para la automatización, además del diagrama de estados, ¿no es cierto?, conlleva también un diagrama de entradas y un diagrama de salida, ¿no es cierto? ¿Alguna consulta adicional? ¿Algo que revisar? Algo pequeño. ¿Es posible centrar la ayudantía en estos análisis de circuito? Ya, voy a pedir a los ayudantes que el día lunes, ¿no es cierto?, o mañana, viernes o lunes, tengamos una ayudantía de lo que sería análisis de circuito. Muchas gracias. ¿Dudas, consultas? Si no hay más dudas y consultas, me gustaría hacer un cierre, una reflexión de cierre sobre el curso antes de lo que es. Bueno, recordemos que nosotros tenemos las últimas sesiones el día 5, 7 de enero para que son las entregas finales de los proyectos, las presentaciones finales de los proyectos, ¿ok? Entonces, siempre pensar que la automatización tiene una razón de ser, no es un arte en sí, no es por gratificar los sentidos ni automatizar porque sí, porque tiene el objetivo de aumentar la eficiencia, aumentar la seguridad, lograr mejores resultados, ser más eficaz. Por lo tanto, siempre recuerden ese aspecto de lo que estamos viendo en la automatización. ¿Ok? Si no hay más consultas, yo voy a seguir en esta sesión porque voy a esperar a Mirna y a Nicolás que terminen su control. Pero los que no tengan más consultas se pueden retirar. Profesor, en relación al proyecto, dígame. Para el tema de PLC, ¿qué otro elemento de trabajo tenemos para tratar señales, separar señales? No entiendo la pregunta. ¿Cómo separar señales? La idea es que un objeto nos puede entregar 4 tipos de señales y cada una de estas señales puede activar un estado 3 distinto. Ajá. Bueno, finalmente esas señales son sensores, ¿no es cierto? Es como si fueran sensores.
un sensor 1, un sensor 2, un sensor 3, un sensor 4. Y cuando este sensor esté activo o se cumpla la condición, tú puedes pasar a un estado 1, estado 2, estado 3 o estado 4. ¿Ok? En el fondo, lo que tú tendrías ahí que los sensores son señales de entrada, por lo tanto, en el diagrama de entrada, tú tendrías que estos sensores, en función de ellos, nos envían a diferentes lugares, ¿ok? A diferentes estados o condiciones del proceso. Ya. Profe, Dígame. ¿vamos a tener las notas del certamen 1 antes del 2? Sí, yo voy a trabajar, ya tengo todos los ejercicios corregidos, me faltan algunos de la parte teórica, pero al día lunes, ¿no es cierto?, van a estar las notas del certamen 1. Ok, gracias. Les pido disculpas por eso, pero claramente es bien, no hay que sea más complejo, pero es tema corregir en formato digital y no en formato físico. Profe, Dígame. ¿cuál es la diferencia entre un temporizador on y uno off en PLC? ¿No es cierto? Veamos qué es lo que presentamos en su momento. El timer on, déjame abrir la presentación para que lo estemos viendo. Profe, ya le envié el control al correo. ¿Quién habla, Mirna? Ya, déjame revisar. Espérame un segundo, Javiera, déjame revisar que me haya llegado el correo. Estoy aún revisando, Javiera, te voy a avisar cuando me llegue. Ok. O sea, Mirna. Javiera, voy a activar la presentación. Entonces, vamos a compartir. Recordemos entonces que tenemos 3 tipos de timer, ¿no es cierto? El timer de pulso, donde en el fondo el timer de pulso se refiere a que cuando existe una señal de A y se mantiene esa señal de A, ¿no es cierto? O existe más que se mantiene esa señal de A, se genera un pulso y se genera un tiempo de activación de un elemento C. La salida Q se activa, ¿no es cierto?, cuando existe un pulso de A. Aquí también existe un pulso de A, independiente de que A se haya apagado, ¿no es cierto?, sigue esa señal, ¿no es cierto? ¿Ok? Esto básicamente se usa cuando... Espérenme un segundo, alguien me está hablando por el chat. Ah, Mirna, estoy hablando de que estoy revisando si ha llegado el control. Déjame volver a revisar. No me ha llegado aún actualmente, estoy actualizando mi correo, pero no he visto que haya llegado. Te voy a avisar cuando llegue. Ok. Lo que hablábamos entonces, Javiera, es que esto se usa cuando me basta un pulso y necesito que se mantenga algún timer, basta con un pulso, ¿ok? Esto podría ser apretar un botón, ¿no es cierto? O un sensor en que un cilindro pasa por una posición, pasa por un sensor intermedio, no se detiene, pasa por este sensor y en el minuto que pasa por este sensor, esta señal me activa, ¿no es cierto?, durante algún tiempo algún elemento de trabajo C. El segundo elemento es el timer on, que es un delay timer, o sea, retrasa la señal. Fíjense que se activa A, dijimos un ejemplo de 2 segundos, A se va a mantener activo durante más de 2 segundos, entonces mientras A se mantenga activo, 2 segundos después de A, que se activó A, se inicia C, se inicia el elemento C. Fíjense aquí que hay un pulso, pero no se inició. ¿Por qué? Porque el pulso no le sirve al timer on.
tiene que mantenerse la señal A por lo menos durante 2 segundos para que se inicie C. Y fíjese que C se desconecta en el minuto que se desconecta la señal de entrada A. Es diferente al pulse timer, ¿no es cierto?, el timer on. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, cuando yo necesito que tenga una señal A y quiero que partan tantos segundos después, es el timer on. Y el timer off se refiere a que cuando se apague A, cuando deje de existir la señal A, 1 segundo o 2 segundos después, se corta C. Fíjense que A y C se inician al mismo tiempo y en el minuto que se corta A, 2 segundos o X segundos después, se corta C. Fíjense las condiciones acá. Si A se inicia y se corta por menos de 1 segundo, la señal en C va a seguir activa. Cuando A se corta por más de 1 segundo, es cuando se corta C. ¿Ok? Entonces, en general, en los ejercicios que nosotros tenemos, utilizamos, ¿no es cierto?, el timer on o el timer off. ¿Ok? Pero esas son las diferencias de funcionamiento de estos tipos de timer. Gracias, profe. ¿Ok? Déjame volver a revisar, Mirna, si me ha llegado el correo. Profe, Dígame. entonces la diferencia en la implementación de cada uno de esos timers, el on y el off, sería, por ejemplo, que en un cilindro el off se activaría tanto tiempo después de que parte la carrera, el off, y el on una vez Espérate, que llega. el off porque quiere decir el off es tanto tiempo después de que se desactiva tal señal. No, pero el off, mira, déjame volver a ponerlo en pantalla. Fíjate el off acá. Off. Ahí está el puntero. En este off, A y C se inician al mismo tiempo. Fíjate, A y C. Ya. Sí, y después ahí que está. se apaga A y se mantiene apagado por más del tiempo seteado, se apaga C. ¿Ok? Ya. O se desconecta C. No lo Y había el visto. timer on, C se inicia tantos segundos después de que se activa A. A eso se refiere. Ya, profe, gracias. ¿Ok? Mirna, estoy revisando, aún no me llega. Dame un segundo, déjame volver a revisar. Aquí está. Déjame abrirlo, Mirna. Sí, era mi internet, no me había dado cuenta y de mi teléfono no estaba bien conectado al Wi-Fi tampoco, así que no sabía enviar, pero ahí sí. Sí, ya lo recibí, Mirna, así que estamos ok. ¿Tiene El alguna archivo, duda? ¿cierto? ¿Tiene qué? Adjunté el archivo, ¿cierto? Sí, está junto Ya, al- perfecto. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta tú? Yo no, profe. Lo que sí, bueno, escuché al vuelo que dijo que estábamos invitados para el próximo semestre al laboratorio y a mí sí me gustaría ir, así que ahí le voy a mandar un correo. Ni un problema. Recuerden entonces los que estén interesados en poder asistir a un laboratorio, en conectar, en meter las manos. Ojo, si al final yo lo he echado de menos los laboratorios, porque justamente en esto, el meter las manos, el equivocarse, es lo que te deja como experiencia mucho. ¿Ok? De hecho, de los semestres anteriores también tengo pendientes invitaciones a participar en estos laboratorios. ¿Ok? Por lo tanto, me envían un correo y lo podemos programar para el próximo semestre.
Ustedes el próximo semestre van a estar todavía, supongo, ¿no? ¿Van a estar haciendo la memoria? Ahí me quedan un par de ramos más, profe, así que sí voy a estar. Los que no tienen más dudas. Profe, yo tenía una consulta respecto a la programación de los PLC. Dígame. ¿La programación se hace directamente en lenguaje ladder? ¿O hay algún lenguaje intermedio para traspasar la información? No, es directamente el lenguaje ladder, ¿no es cierto? Claramente hay un software que permite, esto lo podríamos ver, ¿no es cierto? Si te interesa el próximo semestre asistir al laboratorio de control, básicamente lo que hacemos ahí, les damos un ejercicio y ustedes en un programa, en un software donde se programa el ladder, ustedes dibujan este ladder y eso se transmite posteriormente directo al PLC. No hay ningún programa intermedio. Recuerden, eso sí, que hay otros idiomas de programación, ¿ok? Pero esto es hecho directamente. Incluso el software es gráfico para poder hacer esta programación, ¿te fijáis? Uno prácticamente dibuja las conexiones, ¿no es cierto?, para generar ese dibujo, convertirlo en un programa, en información para el PLC. Ah, ya, profe. Gracias. Profe, yo estoy listo. ¿Cuál es tu correo? andres.bregante@usm.cl. Ya. Profe, Dígame. si nosotros queremos utilizar PLC en nuestro proyecto, basta con presentar los diagramas que vimos en clase, ¿no? Sí, Es efectivamente. que cuando estaba revisando unas memorias, a veces colocan el PLC con unas designaciones, líneas a cada lado. Sí, eso es ya la conexión, ¿no es cierto?, entre la designación de entradas y salidas dentro del mismo PLC, pero para este nivel basta con que hagamos los diagramas de estado, o sea, el diagrama de activación de fines de carrera, el diagrama de estado, el diagrama de entrada y el diagrama de salida. Con eso estaríamos ok. Profe, y para presentarlos, por ejemplo, si nosotros queremos presentar el circuito que lo dibujamos, por ejemplo, en FluidSim, basta con presentar, como se podría decir, la parte superior, ¿no es cierto? Con los actuadores, las válvulas de... Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Sí. Ok. Gracias, profe. ¿Ya lo enviaste, Nicolás? Sí, ahí lo acabo de enviar. Ok, vamos a revisar que se actualice el correo.
Aquí acaba de llegar, déjame revisar. ¿Viene el archivo adjunto? Sí, sí viene el archivo adjunto. Perfecto. Listo, Nicolás. Estamos entonces. Ok, muchísimas gracias, profe. Ya chicos, que estén súper bien, ¿ah? Que esté bien igualmente. Muy buena tarde. Chao, profe, muchas Chao, gracias. chao. Chao.